continuamos hasta que ingresen sus demás compañeros. Aquí está ingresando Yepes. Ya, les decía que vamos a continuar. Entonces, primero estábamos viendo todo lo que eran las amenazas. Las amenazas son todos los externos. Verán que ustedes, nadie ha hablado de competidores, de que puede ser que se han creado bastantes institutos. Eso también es una amenaza, porque las personas que podían ingresar al nuestro o seguir nuestra carrera están optando por seguir otras. No solamente los institutos, sino también las mismas universidades han acortado los tiempos para graduarse, hasta las maestrías. Miren, uno sacaba maestrías en 2 años y en la actualidad en 1 año están sacando las maestrías. Entonces, si se dan cuenta, todos esos dos que mencioné, los institutos y las universidades, también son competencia para nosotros. Esa también es otra amenaza. Cualquier desastre natural. Ahorita estamos ingresando al invierno, ¿no? Entonces, en invierno, la naturaleza también hace un factor también preponderante dentro de educación virtual. Se mueven los cables, el profesor se quedó sin internet. ¿Y ahora cómo se conecta con los chicos? No puede ni conectarse por el aula virtual. Otro factor que, bueno, en este caso es una debilidad, que no lo mencioné y ahorita que caí en cuenta se los voy a decir para que lo vayan anotando, es que se caiga la plataforma. ¿Sí? Porque nosotros tenemos una plataforma en Gemonio, sí, Genomio, que diga. Que ya ha pasado. Que se caiga, que ya ha pasado. ¿Sí? Entonces, eso de ahí también podría ser una debilidad, porque esa parte es interna. Y otra debilidad también fue, no sé si recuerdan, la confusión que hubo o el malestar que hubo en el sistema el semestre anterior, cuando, por ejemplo, la nota que tenía Basurto la tenía Torres, la de Torres la tenía Yepes, la de Yepes la tenía Coveña, y no sabíamos qué había pasado. ¿Sí? Había muchas personas unos descartados que dijeron ya pasé, y los que habían pasado, en realidad, se veía en el sistema que no habían pasado. Que eso fue un problema a la hora de subir notas, y como habían estudiantes que no se terminaron de matricular, se tocó sacarlos del sistema. Eso se volvió una debilidad, porque no pudimos manejarlo a tiempo, y eso generó un malestar con toda la unidad educativa, con todo lo que tiene que ver con el instituto. Porque ahí me llamaban, profe, usted me dejó, pero si yo vi mi nota. Y como también hablábamos de una de las fortalezas que ustedes pueden ver sus calificaciones en el aula virtual, entonces cada uno ya tenía una idea relativa de más o menos cuánto pasaba y cuánto tenía en el periodo anterior. Entonces lo único que decía, falta solo la calificación que coloque el profe, que es de participación en clase, y del resto ya tengo todas. Sí, muchos hicieron ese análisis, hasta me llamaron. Entonces esa también se volvió una debilidad. Verán que ya les estoy diciendo algunas de las debilidades. ¿Sí? Ahora, una amenaza que también es preponderante es el cambio de gobierno, nuevas políticas, ¿sí? Como por ejemplo, ahorita nosotros estamos en una educación virtual, pero si el nuevo gobierno decide de que ya llegó la vacuna y de que hay que entregarle a los chicos, a todos los estudiantes o a los profesores y estudiantes les van a colocar la vacuna inmune y tanta cosa, entonces ya vamos a salir de esto y vamos a tener que regresar a las aulas. Para eso también ahí aumentan otros factores. Ustedes ya tienen que trasladarse. Eso para ustedes se va a volver una debilidad para ustedes por el problema económico que se vive a nivel global y también recae aquí en el cantón, ¿sí? Otros les tocará dejar su trabajo o les tocará dejar de estudiar. Porque entre dejar de estudiar y dejar de ganar un centavo para alimentar a los hijos, creo que muchos van a decidir mejor dejar el trabajo, dejar el estudio, que diga, ¿sí? Entonces, van cambiando, si va cambiando una cosa, si se dan cuenta, el engranaje también va cambiando, ¿ya? ¿Cómo hacemos que las amenazas no van a disminuir, pero sí van a hacer que nosotros estemos como que algo atentos? Como por ejemplo, digamos,
una de las debilidades podría llegar a ser, una amenaza podría llegar a ser el clima, ¿sí? El clima. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? En el caso de las personas que tienen internet de CNT o de los que son cableados, asegurarse de que esos cables no estén pelados, asegurarse de que esos cables estén bien sujetados. Entonces, ¿qué va a permitir eso? Que si hay un remesón entre la lluvia y el viento, el cable no sufra un inconveniente que se pueda rasgar, caer o destruir, ¿sí? En el caso de la otra amenaza, que es el COVID, a nivel de estudiantes y de docentes y de personal administrativo. Si yo contraigo COVID, de ley que con esas fuerzas que vaya a tener no les voy a dar clase. Entonces, ¿cuál sería la forma como organización de evitarlo? Es de que cuando nos toque salir por obligación, de carácter obligatorio, valga la redundancia, llevemos todos nuestros equipos de bioseguridad, como mascarillas, gel, alcohol. Si llegamos a la casa, esa ropa, colocarla en un sitio, eh, no entrar con los mismos zapatos a casa o dejarlos en un sitio estratégico, lavarlos o limpiarles la parte de la suela con, bueno, me olvidé el nombre exacto del compuesto químico que se estaba utilizando para esa parte, pero la mayoría de las casas lo llegaron a tener en la puerta, en la parte de la entrada. Le colocaban una bandejita y la gente colocaba ahí la suela de sus zapatos. Y con eso ya como que mataban el virus. Amonio cuaternario se llama. ¿Sí? Ese amonio cuaternario tú lo colocabas. Era el único que mata el virus. El alcohol no mata el virus. No lo mata. El gel lo único que hace es que él se desprenda. Porque como es algo que se sujeta, si vieron la forma del COVID, un tema microscópico, es como una bolita que tiene varias puntitas y esas puntitas se sujetan. Entonces, por eso se utiliza cualquier clase de jabón baboso, que eso impide que él se detenga en nuestros dedos y él como que caiga, ¿sí? No lo mata, recuerden bien eso. Solo el amonio cuaternario. Entonces, vamos eliminando, vamos tratando de tener cosas que impidan que esa amenaza nos destruya por completo. Habrán personas que llegarán a enfermarse por COVID, pero tienen en su casa ciertos medicamentos y conocen de ciertos procesos que se deben seguir, que cuando ya llegue el médico, la persona que está con el virus no ya esté en cuarentena, esté solo en su cuarto, su familia está aislada. Bueno, ya conoce esos parámetros. Eso también favorece dentro de las organizaciones. Conocer los procesos que se deben llegar o se debe manejar cuando hay una amenaza. Vamos a hacer otro ejemplo de amenaza. Si nosotros estamos dentro del instituto, ya en la parte física, y no sé si, bueno, los docentes recibimos una capacitación en el tema de contra incendios y cómo resucitar a las personas, bueno, hacer el RCP, cómo trasladarlos, cómo entablillarlos y cosas así. Como la mayoría de los docentes lo conocen, si llegase a pasar, hay la posibilidad de que esa amenaza puede ser de que por calor, uno, no sé, como abajo hay un comedor, no sé si recuerdan, el bar, puede ser que algo reflejó a la válvula del gas, se dañó la válvula o se derritió, se comenzó a encender, se provocó un incendio en la puerta, ¿cómo saldremos? O sea, todo eso, cuando hay un proceso, hay un conocimiento, eso hace de que se disminuye el riesgo. Ya sabemos que al fuego que es creado por gas licuado, que es el gas que utilizamos, el gas doméstico, no se le puede echar agua o no se le puede echar el que es de polvo o no se le puede echar el otro, porque hay algunos extintores y esos extintores se los tiene en el instituto. Para cada fuego hay diferente extintor y eso lo conocen los docentes. Sería bueno también que participen los estudiantes para cuando llegue a suceder, o que esperemos que no, o sucede en sus casas, sepan cómo actuar, ¿sí? Ya. Entonces, eso pasaría en el caso de lo que son amenazas. Pero ¿cuáles serían las oportunidades que tendría el instituto frente, frente al COVID? ¿Sí me entienden? ¿Cuáles serían las oportunidades?
Estamos en educación virtual. ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes ven? Las que ustedes ven. ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes ven? Verán que las oportunidades son externas. Yo les voy a mencionar una que para ustedes llegó a ser un poco tediosa, pero era una oportunidad. La mayoría de las plataformas que tenían una restricción y tenían cobro, como por ejemplo Zoom, Zoom abrió la cartera. O sea, abrir la cartera quiere decir que dio espacio para que la gente pueda utilizarlo de forma gratuita. Muchas plataformas, muchas, para bajar información, para capacitarse, abrieron sus plataformas para que la gente lo pueda hacer de forma gratuita. Esa fue una oportunidad que se brindó y que se sigue todavía teniendo la oportunidad. La biblioteca, muchas bibliotecas que eran de diferentes instituciones de forma cerrada, abrieron ese abanico de oportunidades a demás instituciones. ebook abrió también, Sideral también abrió, el Cielo también abrió, una biblioteca de otro instituto también nos facilitó su biblioteca virtual para que ustedes puedan ingresar. Y así, en temas digitales, yo vi que sí habían bastantes oportunidades. Capacitaciones, bastantes capacitaciones se abrieron. Querían mantener entretenida a la gente para que la gente no piense en todo lo relacionado al COVID. Y no, porque yo creo que la mayor enfermedad que hubo se manejó solo aquí. La mayor enfermedad se manejó aquí. La televisión salían, hoy lunes hay 500 contagiados. Llegábamos a la noche, hay 800. Llegábamos al martes, hay 1500. Y así, y de esos murieron 14, que encontraron a 4 tirados en la calle. Entonces, nos llenamos de tantas cosas en la cabeza que había gente que no salía de su casa y se estaba muriendo. Se estaba infartando. ¿Sí? Entonces, váyanse dando cuenta ahí. Habían dos. Por ahí ya les voy diciendo dos oportunidades. La una, acceso a información, y la otra, capacitaciones gratuitas. ¿Cuáles más pueden llegar a ser oportunidades? Muchos de ustedes hacen prácticas. ¿Sí? Eso también llegó a ser una oportunidad. ¿Sí? Eso también llegó a ser una oportunidad. ¿Qué más puede llegar a ser una oportunidad? Piensen. Ángel, ¿cuál podría ser una oportunidad? Puede ser como que nuevos mercados en la tecnología. Nuevos mercados en la tecnología. Pero ¿y eso en qué le favorece al instituto? ¿Verdad que es una oportunidad? Eso se le favorece como, o sea, en clase, pues, profe. Como que estamos ahorita. Explícame bien, porque no entiendo. Para que todos entendamos. O sea, son las clases como a través de ¿cómo es? Del Zoom o de, ¿cómo que son otras las aplicaciones? Bueno, en el caso, sí, porque de igual manera el instituto no es que cuenta con la plataforma Zoom, no es algo propio, ¿no? Ni tampoco se lo ha brindado a cada uno de ustedes, y a nosotros tampoco. Entonces, sí se volvió una oportunidad porque nos dimos cuenta de que era una plataforma libre y lo que hicimos fue, también muy fácil de manejar. Si se dan cuenta, no tiene muchas cosas, solo dice silenciar, detener video, seguridad, participantes, chatear, compartir, grabar, y reacciones y finalizar. O sea, no tiene muchas cosas que vayan a hacer que alguien se maree. Entonces, muy práctico para poder trabajar. Entonces, sí sería también, formaría parte de esas oportunidades que optó o que puede llegar a optar mucho mejor
si nos capacitamos, porque hay una versión de Zoom mucho más interactiva. ¿Sí? ¿Qué otra oportunidad? Recuerden que las oportunidades son cosas que están pasando o que van a o que pueden llegar a pasar. Sí, oportunidad, oportunidad. Recuerden, ¿qué otras oportunidades podría llegar a tener el instituto? Podría llegar a internacionalizarse el instituto, como dentro de una oportunidad estamos virtuales. ¿Qué le cuesta al instituto recibir a un estudiante de México, de Perú? Sería como acreditación, Claro, también podría ser porque eso sería que el instituto acreditación. esté acreditado para que, como quien dice, tenga esa calificación y pueda aceptar un rango más alto. Exactamente. Miren, eso también podría ser. Y también llegaría a ser mucho más fácil. Miren, si nos tocara quedarnos como plataforma o como instituto virtual, lo que deberíamos hacer es eh, unificar la plataforma. O sea, que hubiera una sola plataforma de uso y de forma restringida. Quiere decir de que el manejo directo lo deba tener el instituto. ¿Sí? Si se dan cuenta, hay docentes que dan las clases de los 100 minutos completos de corrido. Ellos tienen o compraron o alquilaron el espacio de Zoom durante un año. ¿Sí? Hay otros que no, que utilizamos, yo en mi caso, 30-30 o 40-40 y los dejo que descansen esos 10 minutos. ¿Sí? Todos esos factores también influyen a la hora de determinar si van como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ya, hemos escuchado algunas oportunidades, hemos escuchado algunas debilidades, amenazas, fortalezas, ¿sí? Pero y en fin, ¿para qué? La pregunta que está en el foro, ¿para qué hacemos un análisis FODA? Para conocer la situación en que se encuentra nuestra empresa y también poder crear estrategias para solucionarla. Bien. ¿Qué más? Anaís, ¿qué más podría llegar a... ¿Para qué sirve? ¿Para qué la Profe, utilizamos? sirve también para mantener el equilibrio entre las fuerzas externas e internas y estar preparados ante un posible evento que el personal pudo haber estado capacitado con mejor anticipación, como usted dice, ese plan de contingencia que sobre cómo enfrentarse ante una situación de riesgo. Entonces al personal más que todo estamos ya como la idea de que cualquier cosa podemos combatirlo. Sí. O sea, pero así, llegar a un punto de equilibrio tal cual como tú lo mencionas, no. Porque, a ver, cuando yo conozco qué está pasando en mi empresa, en todo el entorno, interno y externo, o el micro y el macro, de todo, yo lo que hago es tratar de revertir mis debilidades, afianzar mis fortalezas, encontrar esas oportunidades y bajar la tensión con las debilidades. ¿Sí? Como tú dijiste, el plan, tener un plan de contingencia por incendios, por terremotos, por maremotos, por pandemias, bueno, por X cosa que pueda llegar a pasar, lo único que hace es bajar un poquito, ¿sí? No la podemos eliminar. Es decir, llegó la pandemia y no sabíamos, y ya nos sentimos con fiebre, con gripe, con tos y toda la cosa. O sea, no pudimos hacer nada porque no sabíamos. Entonces, lo único que nos queda, como por ejemplo, si llegáramos al próximo semestre a reingresar a las aulas, por lógica, aunque ya tengamos la vacuna, debemos pasar un periodo, diría yo, un piloto, de por lo menos mantengamos ese periodo, utilizar la mascarilla y el distanciamiento, ¿sí? Porque no quiere, la vacuna que te coloquen no quiere decir que no te pueda atacar. Puede ser que tus defensas estén muy bajas y te coloquen la vacuna y igual tus defensas están bajas. O sea, sí ayuda en algo, pero la cepa o el virus
el que te llegó a ti ha sido mucho más fuerte, ¿sí? Yo llegué a creer que tenía COVID, aunque creo que sí lo tuve, pero solo de todos los factores tuve uno. Yo solo tuve fiebre. A mi hijo le dio dolor de cabeza. A mi hermano le dolía el estómago. ¿Sí me entienden? Y todos esos factores eran asociados al COVID. Todos, toditos. Y otros más. Pero no nos dio a todos lo mismo. Pero que era justo en ese entonces, también mencionaron que andaba un virus similar. Y ese fue el que nos dio a nosotros. ¿Sí? Entonces, para quedar claros, la empresa busca estar al tanto de sus debilidades, busca fortalecer, valga la redundancia, sus fortalezas, busca ver esas oportunidades. En ocasiones las empresas no ven las oportunidades. ¿Ustedes creen que si las empresas de taxi de aquí de Esmeraldas hubiesen visto la oportunidad de crear ese espacio de mandaditos, donde ellos ya no cobraban $1.25 la carrera, sino $2, y iban y le entregaban lo que le tenían que entregar a la señora o señor que les pidió por teléfono las compras o la medicina, ellos hubiesen hecho que muchas empresas no nazcan, como Portear, como Mandadito, Rapidito, el amiguito del barrio, el otro amiguito, y tantos que crearon empresas y se hicieron bastante dinero. Y a los señores taxistas les tocó quedarse mirando cómo en una moto que legalmente no tienen un permiso de circulación para esas actividades, porque no las llegaron a constituir, unas que sí, otras no, y ellos que tienen esa potestad de poder transitar con ese permiso y todo, no lograron ver esa oportunidad, ¿sí? Frente a la amenaza que se venía, que era el COVID. Recuerden que el carro es cerrado, la moto no. Por mucho que él cargue una mascarilla, él va a andar en una moto y le va a pegar el aire en la cara. Y los que se ponen el casco da hasta risa. Se ponen el casco y se alzan la parte de aquí, y la parte de aquí se la alzan. Y todo esto de aquí va descubierto. O se ponen el casco aquí, en el codo. O lo llevan al frente de la moto. Es un chiste, pero ellos llevan el casco. ¿Sí? El carro es más seguro, pero ellos no lograron ver esa oportunidad. ¿Sí? Hasta que ellos despierten, los de Portear y las empresas más grandecitas de distribución o de mandaditos, ya se les ha llevado a algún mercado. ¿Sí? Algún nicho de personas que ya están temerosas. Ya están temerosas. No van a salir de su casa. Pero en otras ciudades ya funcionaba. Ya funcionaba. Se los digo como por ejemplo Riobamba. Usted llamaba a la cooperativa X, ¿sabe qué? Tráigame una comida en tal sitio y de tal parte. Eso sí, me trae la factura y yo cancelo. Como ya valía $1 la carrera, tú pagabas una carrera y media, $1.50. Y te traían. Te pagaban la factura, tú le pagabas al señor. Se acabó el mandadito. Más económico, más seguro, solo que la gente no ve las oportunidades. Entonces, ¿qué hace una empresa cuando ya tiene todo ese análisis? Comienza a potenciar las que se están quedando débiles y las debilidades comenzarlas a disminuir, ¿sí? Todo lo negativo, a disminuirlo o a desaparecerlo. Y lo fuerte, ayudar a que se fortalezca. Si nuestra fortaleza es el conocimiento, seguir capacitando a los docentes. Si nuestra fortaleza es tecnología, pues cada vez que salga una actualización, conocerla, capacitarlo. Mire, esta es la nueva versión de Zoom, utilícela de esta manera, esta manera, esta manera, esta manera, esta manera. Esa va a seguir siendo nuestra fortaleza. Y podemos en el camino encontrar muchas más. Eso por este lado. El día de mañana, déjenme revisar el horario. Si mal no recuerdo, nos toca el día de mañana. Para el día de mañana quiero que se hagan un autoanálisis. A ver, nos toca a la segunda. Tercera y cuarta nos toca. Mañana quiero que se hagan un autoanálisis, ¿sí? Para eso revisarlo aquí, que tenga 3 de cada uno. 3 oportunidades, 3 debilidades, 3 amenazas, oportunidad,
debilidad, amenaza, fortaleza. Ahí están los 4. Serían 12. Y eso los vamos a ir revisando. ¿Ya? Usted se puede analizar como profesional de marketing, como mamá, como papá, como hijo, como hija, como empleado, como empleador, como qué más. Bueno, de cualquier forma, pero yo quiero que usted se analice. Pero tiene que decirme de qué forma se va a analizar. ¿Sí? Para de ese punto de vista, usted vea si en realidad se conoce, primero, cuál es lo bueno y cuál es lo malo, y por qué eso malo no ha tratado de que disminuya, y lo bueno, hacer lo que se potencie. ¿Sí? Eso para mañana, eso no está en el aula virtual, eso lo vamos a trabajar. De igual manera, me gustaría que respondan el foro, ¿sí? La pregunta del foro es la que ya les mencioné, yo ya las he mencionado, ya muchos de ustedes ya la contestaron. Me gustaría que la argumenten. De igual manera, les dejé un video para que se ayuden. ¿Para qué sirve el análisis FODA en las empresas? ¿Sí? Me gustaría que si desean hacer ejemplos, hagan ejemplos. Si desean hacer un análisis y colocarlo ahí de algo, eso sí, si van a colocar el ejemplo, coloquen de qué se trata el ejemplo para poder analizarlo mucho mejor a la hora de revisarlo. Eso lo vamos a revisar casi en la cuarta hora, en este caso sería. En la tercera vamos a revisar los análisis que ustedes hicieron. Y el día viernes vamos a revisar el análisis FODA que ustedes han hecho del instituto. ¿Sí? Expliquen, no me van a colocar luz, agua, teléfono. No, pues tienen que explicarme a qué se refieren con que la luz sea una fortaleza, una debilidad o una amenaza o cualquier cosa, ¿ya? ¿Sí? A eso me refiero. Bueno, que pasen bien, chicos y chicas, cuídense. Ingresen temprano a la hora que les toca. Ya. Chao, chao. No, profe.